Bienvenidos a esta edición de A la Luz de la Escritura. La pregunta de hoy dice así: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Esta pregunta surge al leer en Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. A primera vista podemos pensar que Dios actuó de manera injusta o por capricho. Sin embargo, esto es absolutamente erróneo, pues Dios es justo. Al analizar estos versículos podemos obtener algunos indicativos que nos ayudan a comprender lo que sucedió. Aunque no se nos especifica cuánto, se nos comunica que ha pasado el tiempo desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Ahora tienen 2 hijos y ambos han crecido y se han involucrado en las actividades productivas. El hecho de que la Biblia señale que tanto Caín como Abel trajeron una ofrenda a Jehová nos permite deducir que conocían a Dios y que habían recibido instrucciones para adorarle, incluso al punto de tener un lugar determinado para traer tal ofrenda. Al mirar detenidamente el versículo 3 y compararlo con el inicio del versículo 4, podemos observar que se hace una diferencia en el relato de la preparación de la ofrenda. Se dice primero que Caín trajo del fruto de la tierra. Ahora bien, no podemos afirmar que el problema fue el tipo de ofrenda, pero sí parece indicar que hay algo distinto con la calidad. Pues al mencionar la ofrenda de Abel, se especifica que tomó de los primogénitos. Incluso el escritor bíblico enfatiza que Abel trajo de lo más gordo de las ovejas, introduciendo la idea de la generosidad. Así que mientras Caín trajo algo del fruto de la tierra, sin detenerse a escoger lo que iba a presentarle a Dios, Abel se esmeró en darle lo mejor al Señor, haciéndolo generosamente. Pero no podemos concluir ahí. El relato bíblico hace énfasis también en que no solo es la ofrenda la que es aceptada o rechazada, sino el adorador también. Es decir, Caín es rechazado junto con su ofrenda, mientras que Abel es aceptado con su ofrenda. Entonces esto nos lleva a considerar otros aspectos, tales como la reacción de Caín y sus acciones derivadas de tal situación. La escritura dice que se ensañó, lo que por definición significa que se enfureció, se irritó al grado de que decayó su semblante, es decir, que su cara reflejaba su malestar. Sin embargo, es claro que su molestia no era saludable, puesto que no lo llevó al arrepentimiento. Notemos que en los versículos 6 y 7, Dios se acerca a Caín y le presenta el camino del bien, invitándolo a hacer las cosas a la manera de Dios. La reacción posterior de Caín refleja la situación de su corazón. Aunque había llevado una ofrenda a Dios, quiso adorarlo a su manera, según su propio criterio. Obviamente, eso no es posible. Para adorar a Dios, es necesario hacerlo según los estándares establecidos por Dios mismo. Posteriormente, Caín evidenció aún más su corrompido corazón, pues escogió deliberadamente hacer lo malo ante los ojos de Dios, asesinando a su propio hermano. Esta última acción revela que la decisión de Dios de rechazar a Caín y a su ofrenda fue justa, pues Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. El apóstol Juan, haciendo un análisis de este primer homicidio en la historia humana, concluye que Caín mató a Abel porque era del maligno, enfatizando que sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12. En esa misma línea, el escritor de Hebreos
afirma que Abel alcanzó testimonio de ser justo, habiendo ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, pues obró con fe, según lo dice Hebreos 11:4. La enseñanza que obtenemos de esta historia es clara. Para acercarnos a Dios, necesitamos la fe. Al adorarlo, hemos de hacerlo a su manera, y al ofrendar, debemos dar lo mejor y con generosidad. A fin de cuentas, Dios conoce nuestro corazón. Que Dios les bendiga grandemente.